buenas tardes con todos, mi nombre es Steven Andrade y el día de hoy voy a hablarles sobre la definición de la comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más individuos con el fin de aportar información o a su vez recibirla. En este proceso interviene tanto un receptor como un emisor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, información o cualquier otro dato acerca de un tema determinado. Los objetivos de la comunicación son aquellos que los utilizamos para expresar lo que sentimos, organizarnos en una sociedad, preguntar, resolver nuestras dudas y llegar a acuerdos eficaces. Además, la comunicación se pone en práctica a través del lenguaje verbal o no verbal. Si se opta por la primera opción, la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado, como lo estoy diciendo en este preciso momento. Por el contrario, la comunicación no verbal se basa en gestos o se fundamenta en el lenguaje corporal. Para la comunicación tenemos varias funciones, como son la función representativa, la cual se da cuando se informa de manera objetiva un hecho determinado o una noticia. La función emotiva es aquella que nosotros utilizamos para expresar nuestros sentimientos, emociones, etc. La función apelativa la podemos encontrar en absolutamente todo lado, ya que tiene como objetivo captar la atención del receptor para que haga alguna acción o compre algún producto. La función del contacto es aquella que tiene como objetivo iniciar, pausar, finalizar o reanudar una conversación. Tiene esta función. La función metalingüística es aquella que explica los códigos y usos de las normas de una lengua para ponerla en práctica de manera concreta y correcta. Y finalmente, la función poética se centra en la parte estética del lenguaje. Suele utilizarse en el aspecto literario y también en el ámbito de la publicidad. Eso es todo y muchas gracias. A continuación vamos a hablar de la importancia de la comunicación y de cómo cada uno de sus componentes debe actuar de manera correcta para que el mensaje pueda ser comprendido. Observemos el siguiente video. Ah, mira, ahí está tu papá. ¿Y? Pues le voy a preguntar a ver si él sabe cómo se escribe Valentín. Uy, a buen santo te encomiendas. ¿Verdad, amor? ¿Usted sabe cómo se escribe Valentín? Sí, Gracias. por nada. Sí sabe. Ahora le pregunto que si es con B de burro o con B de vaca, ¿verdad? Yo diría. ¿Y ahora qué me ves? ¿Que tengo algo en la cara o qué? ¿Es de burro o de vaca? ¿Qué cosa? La B. ¿Qué lavaste? Nada. Entonces, No, yo lo que pregunto es que ¿qué ve? yo veo lo que se me pega mi regalada gana y a ti qué te importa. Además, yo digo, ¿de qué diablos me estás hablando? Espera, papá, yo te voy a explicar desde un principio, mira. Yo quiero escribir una tarjeta del día de San Valentín. Bien. ¿Y? Que yo no sé con qué letras se escribe Valentín, si con B de burro o con B de vaca. Acabáramos. Como pudimos darnos cuenta, hay falta de contextualización. Por lo tanto, la comunicación debe cumplir estrictamente con su función. Tanto el emisor como el receptor deben ser claros al emitir el mensaje y decodificarlo. Elementos de la comunicación. El emisor, punto inicial de la acción comunicativa, es quien emite el mensaje, parte del deseo de comunicarse. Ejemplo, un director dando una charla a sus estudiantes. En esta ocasión, el emisor va a ser el director, pues es quien tiene el deseo de comunicarse y quien va a dirigir su mensaje primero. El receptor recibe la información y la ajusta a su interpretación con los mismos signos lingüísticos, con el fin de poder elaborar su respuesta clara hacia el emisor. Esto lo convertirá en el emisor de su respuesta, de tal forma que se reinicia la acción comunicativa. Podemos darnos cuenta que la comunicación no es un proceso de una sola vía. El código es un sistema de signos usualmente usados por el receptor y el emisor para enviar un mensaje. En esto lleva el idioma o la señal ortográfica en la que está puesto tal mensaje. Ambos agentes deben compartir el código para un mejor entendimiento. El mensaje
es todo aquello que va en el contenido, lo que el emisor quiere transmitir al receptor. El mensaje está compuesto por conductas verbales y también por conductas no verbales. Se define también por el tono de voz, la postura y los gestos. El canal. En este elemento de la comunicación se define como el medio físico por el cual el mensaje está siendo transmitido para poder llegar a su destino, como lo es la televisión, los periódicos, el celular, las cartas. Involucra a la gran mayoría de nuestros sentidos, como de escuchar, observar y ver. Contexto o situación. Elementos sociales, culturales, temporales. Las personas actúan de forma diferente de acuerdo al lugar en donde se encuentran, ya que las personas entienden que deben comportarse de una manera adecuada que corresponda al momento y al lugar. No es lo mismo estar en la iglesia con un grupo de amigos o en una reunión de trabajo. Bueno, vamos a ver la diferencia entre información y comunicación. Primero empezamos diciendo que la información y la comunicación están íntimamente relacionados y tienden a confundirse. Incluso en ocasiones, la comunicación y la información se tiende a tomarse como sinónimos. La diferencia fundamental que existe entre la comunicación y la información reside en el interlocutor. Mientras la información es todo aquello que puede ser transmitido, contenido, mensaje o enviado o recibido, la comunicación, en cambio, es el acto mediante el cual se transmite una información. La información puede obtenerse unilateralmente, en tanto la comunicación es siempre multilateral. Y finalmente, cabe destacar que toda comunicación está basada en información, pero no toda información es comunicación. Las barreras comunicativas son obstrucciones que interfieren en la interacción emisor-receptor durante el proceso comunicativo y se dividen en barreras físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas y administrativas. Las barreras físicas tienen relación con elementos físicos y ambientales del entorno. Las barreras semánticas son la mala interpretación del mensaje. Estas están sujetas a las palabras y también a las diferencias geográficas y culturales del hablante. Las barreras fisiológicas son las condiciones médicas permanentes o transitorias del hablante. Las barreras psicológicas son la interacción en las que interviene la situación psicológica del emisor o el receptor, a la que se le acuñan factores sentimentales que por lo general son negativos. Las barreras administrativas son la mala comunicación dada por falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, escuchar mal y evaluar prematuramente, pérdida en la transmisión y mala retención, desconfianza, amenaza y temor, periodo insuficiente de adaptación al cambio y sobrecargo de información. Tipos de comunicación. La comunicación verbal tiene la capacidad de utilizar la voz o la escritura para expresar lo que se siente o se piensa a través de las palabras. La comunicación no verbal se refiere al intercambio de pareceres y sentimientos que no se expresan con señales de voz sin articulación, sino con gestos corporales o expresiones faciales. La comunicación no verbal está compuesta por 3 códigos lingüísticos. El primero, el código lingüístico visual, se transmite a través de la vista, como por ejemplo las señales de tránsito. El segundo, el código lingüístico gestual, se transmite a través de gestos, como por ejemplo el lenguaje de sordomudos. Y el tercer código lingüístico auditivo, que se transmite a través del oído, como por ejemplo las sirenas de incendios, alarmas, timbres, etc. La escucha activa es una habilidad del ser humano centrada en escuchar con atención a la persona con la que se mantiene una conversación. Las técnicas de la escucha del habla son el interés, que es cuando un individuo está dispuesto a hablar y el otro escuchar. La empatía, ponerse en el lugar del otro para entender lo que se dice. El refuerzo. Hay muestras que refuerzan a través del lenguaje verbal y el no verbal.
Parafrasear. Una persona que se siente escuchada es lo que la otra repite con sus propias palabras. Preguntar. Realizar preguntas en busca de soluciones o para conocer más datos. Y el día de hoy voy a hablarles sobre los vicios del lenguaje. La lengua es un código lleno de variantes, es decir, que está viva y va cambiando a la vez que lo hace la sociedad. Existen personas o grupos que se alejan de las normas comúnmente reconocidas y realizan un uso incorrecto del lenguaje. Este tipo de errores gramaticales están, en su mayoría, muy extendidos. Para saber qué son los vicios del lenguaje, tenemos que tomar en cuenta que toda lengua se encuentran variantes. Llamamos vicios del lenguaje a las palabras o a las construcciones lingüísticas equivocadas. Son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación del lenguaje. Los factores que alteran el flujo normal de la experiencia comunicativa verbal, los usos o formas incorrectas del hablar o escribir. Existen varios vicios pragmáticos del lenguaje, que son llamados así porque surgen sobre la marcha, es decir, ocurren por el solo hecho de emplear alguna forma lingüística fuera de la conversación, por temporalidad. Algunos ejemplos de estos vicios puede ser el arcaísmo, que son todas aquellas palabras cuyo uso ya ha sido descontinuado del habla o la escritura cotidiana. Generalmente son sustituidas por nuevas palabras convencionalizadas, aunque también ocurre con frecuencia que desaparezcan cuando los objetos a los que hacen referencia dejen de utilizarse. Tenemos que tomar en cuenta también que los arcaísmos pueden variar de un país, región o localidad a otros. Otro ejemplo son los neologismos, que regularmente son las lenguas que evolucionan de acuerdo a los avances literarios, científicos y tecnológicos, de tal suerte que, así como algunas palabras envejecen transformándose o muriéndose, otras nuevas surgen para referirse a nuevos objetos o para suplir a formas antiguas. También están los vicios sintácticos, que son los tipos de problemas que más afectan a la comunicación lingüística, en la medida que se rompe directamente la escritura gramatical, esto es, independientemente de que las palabras utilizadas correspondan al conjunto de la convención. Un ejemplo es la catecresis, que sucede cuando se emplea una palabra por otra, que también existe, aunque con significado distinto. Su experiencia puede implicar problemas de acentuación diacrítica. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Solecismo. Es la construcción incorrecta de una oración al cometer un error de sintaxis. Por ejemplo, el uso incorrecto de una preposición, el uso incorrecto de un pronombre, la falta de concordancia gramatical y la conjugación errónea de un verbo. La monotonía. Es la carencia de un vocabulario suficiente para abordar una comunicación determinada. Tenemos como ejemplos el queísmo. Es un vicio del lenguaje que consiste en la supresión de la preposición de delante de la conjugación que. El cosismo es el uso excesivo de la palabra cosa. Alguismo, abuso de la palabra algo en reemplazo de lo que se desea mencionar. El pleonasmo es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. La cacofonía es el efecto sonoro desagradable producido por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación dentro de una o varias palabras. En la poesía, el autor tiene libertad de usar cacofonías como recurso literario. Los vicios semánticos son los que, aun sin alterar el orden pragmático o sintáctico, empañan el significado o lo atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños con equivalencia en la lengua natural. Anfibología significa ambiguo o equívoco. Cuando una frase presenta problemas semánticos, se da lugar a dobles sentidos o a sentidos desfigurados que confunden al usuario. Los vicios del lenguaje. Barbarismos. Barbarismos de importación. Aquellas palabras que, siendo lejanas a la lengua natural, se incorporan en la realización dialéctica de su lengua materna, es decir, utilización de ciertas palabras que no son parte de la lengua local. Por ejemplo, tenemos a los extranjerismos. Pídele permiso al chef. Galicismos. Los hombres también pueden utilizar rosa, no seas parte de un cliché. Italianismos. Ese sujeto es bien bacán. También encontramos a los barbarismos de expresión. Tienen su origen en la lengua natural, pero a medida se ha ido degradando.
tiene tres naturalezas distintas como palabras mal escritas, ejemplo, almohada, zapato, palabras mal acentuadas, política, economía, expresiones defectuosas, p, yaf, chup, posí, vicios morfológicos, alteraciones de las palabras provocadas por su mala conjugación y por forzarlas, ejemplo, traducí, traduciste, tradució, apócope, utilización inadecuada de palabras recortadas al final, transformación de palabras originales. También se puede considerar errores gramaticales si se abusa de ello. Matemáticas, su recorte sería mate. El hiato es la secuencia de dos vocales fuertes que se encuentran juntas pero pertenecen a diferentes sílabas. Ejemplo, dele el elefante de peluche a tu primo. Andrea amarra al árbol su cometa. Y tenemos a los idiotismos. Son toda expresión en este vicio niega las reglas gramaticales, significa algo completamente distinto. Son intraducibles, se considera estilísticamente indeseables. Ejemplo, te quiero muy mucho. Los loísmos son el uso incorrecto de la, los en lugar de le, les. La metátesis es el cambio de lugar de sonidos o sílabas que forman una palabra. Los modismos se refiere al uso excesivo de expresiones características de una lengua. Las muletillas son el uso innecesario de expresiones o palabras que se repiten por costumbre. Estas denotan nerviosismo, pobreza de vocabulario e inseguridad del hablante. El sonsonete son alteraciones de las consonantes para producir sonidos distintos y desagradables. Vicio del lenguaje ultracorrección. Es la deformación de una palabra pensando que es la forma correcta. Ejemplo, es un gran aficionado del cine. La palabra correcta sería aficionado con el uso de una sola C. Inflación económica. De igual manera, la palabra correcta sería inflación con una sola C. Nos trasladamos, que la palabra correcta sería nos trasladamos y el uso de la N. Tiene un precio exorbitante. La palabra correcta sería exorbitante sin el uso de la H. El vicio del lenguaje vulgarismo consiste en usar un lenguaje descuidado o vulgar, como por ejemplo, voy para mi casa, que la expresión correcta sería voy para mi casa. ¿Dónde estás? La palabra correcta sería dónde. Me recuerdo de. La expresión correcta sería me acuerdo de. O abuelo, que la palabra correcta sería abuelo. El vicio del lenguaje coprolalía son groserías. Es el vicio no es decirlas, sino pronunciarlas sin ton ni son o fuera de contexto, como por ejemplo, lo subió y bajó a puteadas frente a los demás. El vicio del lenguaje folclorismo es el abuso de las expresiones típicas de un país, como por ejemplo, aquella niña hace mucho que ya no arrastra la... Los metaplasmos. ¿Qué es un metaplasmo? Es una transformación fonética que se realiza sobre una palabra y por lo general hay tres tipos de metaplasmo: por adición y suma, por supresión o eliminación o por juego de palabras. Aquí un ejemplo de metaplasmo. En la palabra dijiste, al aumentarle la letra S nos da como resultado dijistes, lo cual estaría incorrecto. Perífrasis. Una perífrasis es una figura literaria en la cual para expresar un concepto de una idea se dan rodeos o son más usadas que las palabras que convencionalmente hubieran sido necesarias en el texto. Es decir, que la perífrasis hace que la oración se alargue innecesariamente. Y aquí unos ejemplos. En vez de decir la ciudad eterna, solo diríamos Roma. O se dice el supremo hacedor cuando en realidad solo utilizaríamos del término Dios.